tal? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Nomos Político. Les saludan Amando Basurdo. Miguel Ángel Valenzuela. Pues, Amando, ha habido varias noticias, ¿no? en estos días, en estas semanas, tanto a nivel nacional como internacional. Por un lado, pues tenemos en México cómo van las campañas, digamos, la federal, en la que pues evidentemente están Claudia Sheinbaum, Xochitl Gálvez y Movimiento Ciudadano, que aún no tiene candidato, ¿no? O Que no lleva, y candidata, no llevan prisa, no llevan prisa. y no llevan prisa, parece Ah, que en enero van a definir, pero como ya hemos comentado aquí, eso sí cambia las condiciones, ¿no? De la elección, las encuestas, porque se divide entre tres, no entre dos. em, en realidad, bueno, por ejemplo, ahorita un par de encuestas que revisé el día de ayer le daban a Claudia Sheinbaum por ahí de 60-63% de preferencias, ujú, Xochitl Gálvez entre el 30, el 31, y Movimiento aún sin candidato o candidata, casi el 8%, ¿no? así es. Entonces, pues sí, sigue habiendo una clara diferencia. Ahí hubo también el día de ayer, lunes 18 de diciembre, sale de la campaña de Xochitl Gálvez, Aureoles, ¿no? Silvano, sí. Silvano Aureoles exactamente sale de la campaña por diferencias justamente con la candidata o con la campaña. Entonces sale, en fin, sigue habiendo problemas ahí en la campaña, traspiés de Xochitl Gálvez, equivocaciones, recién, bueno, evidentemente por lo de Salvatierra, que fue espeluznante y habría que ver bien qué pasó ahí. Ajá. Critica ella justamente a Andrés Manuel López Obrador, no, lo responsabiliza por la inseguridad. Por ahí le recuerdan, pues sí, pero es que el PAN gobierna Guanajuato. Sí. Ups. Entonces sigue habiendo como traspiés. Igual, creo que la semana pasada, digo, si con alguien no trabajaría del PRI es con Alejandro Bueno, Moreno, perdón, bueno, sí. Alito. No. Y ya pues se corrige. No, bueno, a ver, sí hay una buena relación, ¿no? Entonces de repente se le va la onda, medio mal ahí a Asocio, doña sí. Xochitl. Este, y en la Ciudad de México, para hablar de las dos campañas, digamos, tal vez de las más trascendentales, ¿no? Por el impacto que tienen. Y aquí, bueno, pues no, va igual Morena con Carla Brugada, Clara ¿no? Brugada, sí. Carla Brugada. Y pues también ahí hay algunos problemas, ¿no? En la candidatura del Frente, ¿sí? Sí. Creo que algo muy importante es que sale Rubalcaba del PRI. O sea, literalmente ya salió del Sí, ya PRI, se ¿no? salió. Que ya había anunciado, ya había, Exactamente. Y sí. luego reculó, Ujú. luego ya sale y ya señala que va a colaborar con la candidatura de Clara Brugada. Bueno, directamente con la de Claudia Sheinbaum. Con la de Claudio Sheinbaum, tiene Sí, razón, tiene razón. sí, sí. Sí, sí, sí. Pero evidentemente eso Claro, le va a resta exactamente, muchos ¿no? votos a Santiago ¿Tú Taboada. cómo ves las campañas, Armando? Yo, yo creo que vamos a entrar en un impasse porque es diciembre, Claro. pero es un impasse complicado, especialmente para la alianza que intenta detener la aplanadora morenista, porque no hay una buena organización política al interior, ¿no? Es obvio que han estado tratando, especialmente los chuchos, han estado tratando de enmendar la plana y mantener al PRD dentro de toda la alianza, ¿no? Electoral, legislativa, a pesar de ser ninguneados, ¿no? Ujú. Aureoles, que pues es posiblemente en su casa no es ninguneado, pero pues en todos lados también, como gobernador también lo fue. Este, salió de gobernador y vino con un portafolio y unos documentos a ver al presidente para decirle, miren, los que se pusieron allá son malos, ¿eh? La verdad es que no tiene tampoco muchas canicas con Ujú. las cuales jugar, con cuáles apostar. Evidentemente, después de que les hicieron la mala pasada de casi mover automáticamente a Xochitl como la Así candidata, es.
pues el que hubiera podido mover los poquitos votos que hubiera podido mover de Michoacán, ya esos los acaban de perder. Lo de Rubalcaba es muy importante porque al principio dijo que Ujú, solamente rompía, ¿no? A ver, pero no se salió del PRI, ahora dice que se sale con 10,000 militantes y esos 10,000 militantes son en su mayoría de la Ciudad de México y esos no van a votar por la alianza en la exactamente. Ciudad de México. Entonces a quien le restan es a Taboada. Entonces, Así es. yo creo que las cosas no van bien, no sé cómo lo van a componer, no veo mucha capacidad de operación y no veo a Xochitl con si en algún momento le ha mostrado algún tipo de capacidad y liderazgo, pues ahora no se ve, no se nota. Por juzgando a partir de lo que se ve en los medios, se escucha en el radio, seguimos escuchando la misma perorata, la caricaturización de su historia, ¿no? Personal. Ahora Este, agregó la Isochitl ajá, o la iSochitl, sí, claro. ¿no? La versión. Pero, sí, como digital, Ujú. ¿no? Pero la campaña está basada sobre lo mismo. Sí, sí, por El supuesto. discurso no ha cambiado. Porque aunque no, aunque fuera exagerando, tú tendrías que entrar a otro nivel de discurso. Me supongo que en algún momento lo veremos, que es, miren, todo esto fue lo que hice, ¿no? Como Sí. legisladora, todo esto hice cuando fui alcaldesa, ¿no? No hay ese tipo de cosas. Al revés de Rubalcaba. Rubalcaba, su historia personal no vende, ¿no? Ujú. Aunque también la están presentando así, pero hay un enfoque mayor, un intento de mostrar de mejor manera Los logros. los logros que tiene la Benito Juárez, y entonces en eso se están tratando de mover. Yo no veo a la gente muy animada, ni de un lado ni de otro Así es. necesariamente. No sé si ya nos cansamos este año, ya la gente todos nos queremos ir de vacaciones y no hablar más de estos temas, pero ahí están. Quien sale ganando es Morena porque su operación a ras de suelo sigue movilizando, sigue moviéndose, ¿no? Ujú. Tienen más recursos, tienen mejores operadores locales, tienen mejores operadores regionales, la operación federal funciona y por eso mantienen esa distancia, ¿no? Que va a ser muy difícil que la rompan. Ahora, es cierto, como tú dices, que si tienes tres no es lo mismo que si tienes dos. La pregunta que nos tendríamos que hacer y que seguramente tendría que hacer Amor, Corazón y Fuego, no sé cómo se llama la alianza esta, que saber si la gente, el 7-8% que votaría por MC, Ujú. votaría por ellos si MC no tuviera candidato. Yo no creo que sería así. Lo Yo mismo creo creo. que esa cantidad de votos desaparecería casi completa. Sí. Sería gente que Nulos. o O no anula iría. o no Ujú. presenta, o no Así se es. presenta a votar. Yo insisto que es casi imposible que MC no se presente a las votaciones porque, como Ujú. todos sabemos, los partidos viven de, de los recursos públicos que Derivados de la obtienen elección. que derivan de los resultados de la elección. Entonces, si no se presentan, MC puede quedar con muy poquito, con un porcentaje muy bajito y tener mucho menos dinero esta vez que lo que ha recibido, ¿no? Ujú. Entonces, me parece que se tienen que presentar con quien sea. Lo que es interesante, no sé qué te pareció, ahora la señora Mariana, ¿no? Que ahora quiere Sí, gobernar, ¿no? Es decir, desde el TikTok quiere exacto. gobernar Monterrey. No sé cómo le va a salir. El MC, nada más para terminar con esta parte del comentario, me parece que está esperando para lanzar a su nuevo candidato, al que le llegue su nuevo cargamento de tenis anaranjados fosfos, para que todos vengan vestidos Exactamente. iguales. Es lo único que se me ocurre, ¿no? ¿Cómo ves? Sí, ahora, en efecto, como comentas, Mariana Rodríguez, se va como alcaldesa, ¿no? Como candidata a la alcaldía, Sí, es pues, en Monterrey, precandidata a la candidatura, sí. de Monterrey. Ujú, En efecto, yo creo que por un lado, claro, mantener vivo ese impulso que tiene MC a través de este dúo dinámico, ¿no? ujú. De Samuel García y Mariana Rodríguez, aprovechar ese impulso, evidentemente, mantener vivo el interés, ¿no? De alguna manera
em, por las candidaturas, por movimiento. em, sí, lo contamos antes de empezar a grabar, la visión de Mariana no está, vemos, es empezar en Monterrey, así que hoy Monterrey y mañana el país entero, ¿no? Ujú, Entonces, quiere catapultándose. Y yo creo que el movimiento lo tiene que aprovechar y lo va a aprovechar. Lo que ya decíamos el episodio anterior. Sabemos que se mueven bien a nivel redes sociales. Sabemos que hay respuesta a nivel redes sociales en Monterrey, ¿no? No es el estado, o sea, en Monterrey. Ahí hay respuesta. La pregunta es, ¿tienen con qué van a poder movilizar también a la gente en las calles, en las urnas? Porque no es lo mismo. Yo creo que hay como que mucha confusión, por así decirlo, de muchos políticos o parte de la clase política que pueden sentir que se traducen casi de manera natural, ¿no? O automática la presencia o la movilización en redes sociales a las calles o a las urnas. Ya comentamos que no es así, O cualquier ¿no? otra popularidad, ¿no? Claro, sí, sí, Le sí, pasó a Vargas Llosa que sí, así decidió es. ya no ser peruano y volverse completamente francés, cuando no lo quisieron en Perú. Ujú, Le pasó a Rubén Blades en Panamá, porque pues, no importa qué así tan es, popular sea, no necesariamente se convierte en votos, ¿no? así es. Bueno, no en términos de fama tal vez, pero pues al que conocemos más o menos bien tú y yo, Slavoj Žižek, ¿no? Cuando quiso ser Ajá, candidato, también. ¿no? Que incluso en un debate con unos candidatos, algunos dijeron, usted es claramente el más inteligente aquí, Mm, ¿no? Pues sí, pero eso tampoco se traduce, Tampoco se traduce ¿no? en votos, sí, sí, no, Evidentemente. no. Entonces, eso hay que ver si lo pueden, si lo logran, ¿no? Repito, creo que hay mucha confianza de parte de la clase política, no solo el movimiento, de, em, de que esa presencia en redes sociales se transmita en las calles, repito, o en las urnas, cuando me parece que no es así. Y la propia candidatura de Xochitl Gálvez no escapa de alguna manera a eso. Nota al pie de página, en el episodio pasado hablamos de esta presentación, digamos, de el, entre comillas, nuevo equipo de Xochitl Gálvez, y Ujú, aparecen además sus hijos como parte de la campaña, cosa que no fue como que muy bien vista, menos aún cuando ya Morena este, digamos, denunció, entre comillas, esta campaña sucia por parte del Frente Amplio a partir de redes sociales, y quien dirige es justamente la hija, quien dirige esa parte de la campaña de redes es la hija de Xochitl, ¿no? Pero bueno, mm, para volver a la cuestión de movimiento, pues sí, yo creo que aprovechan la coyuntura, ¿no? Coincido, creo que van a participar en la elección federal del próximo año. Habrá que definir con quién, ¿no? Pero como también comentamos en el episodio anterior, van a aprovechar este impulso de movimiento a través de Samuel y de Mariana, ¿no? Vamos a ver para qué les alcanza. Y por ahí otro tema, Amando, a menos de que regreses con un comentario, es la asignación del presidente, de Lenia Batres, ¿no? ujú, Como la nueva ministra de la Suprema Corte, ya que el Senado no se puso de acuerdo, ¿no? ujú, Entonces ya hemos comentado, no en la primera terna, no en la segunda terna, y entonces pues correspondía al presidente nombrar. Que por ahí lo que se supo es que aparentemente como la favorita, digamos, del presidente era alcalde, no me acuerdo del nombre de pila, ujú, ujú. pero parecía que era ella, ¿no? Que declina, Berta, creo, Berta, creo. Berta, Sí, exactamente, declina en favor de Lenia de Batres. Lenia Batres, Ujú. ¿no? Que por ahí, bueno, se ha criticado en redes sociales, sí, pero es que ella hace unos años justamente estaba en contra de que el presidente nombrara, pues puede seguir estando en contra, pero eso dice el procedimiento, ¿no? Y bueno, pues la nueva ministra. Claro. Sí, lo que pasó es que digamos que el gobierno de izquierda acaba utilizando un recurso que estaba hecho en contra de la izquierda. Es Sí, decir, desde el 97 en México el Congreso Federal ha estado dividido, no, el presidente no tenía mayorías,
suficientes como para pasar legislaciones y para hacer por sí mismos, de manera partidista, designaciones, por ejemplo, a la Suprema Corte. Y entonces la posibilidad de que se frenaran por la oposición era amplia y por lo tanto se puso en la Constitución que si fallaban 2 veces en las ternas, el presidente podía decidir, ¿no? Unilateralmente. Em, Porque usualmente lo que dices es, si no te pones, pues no te pones de acuerdo, vas a mandar 20 ternas y nadie se pone de acuerdo porque no conseguiste mayoría. Así es. Pero que se puso en la Constitución que no, 2 veces opción, oportunidad, no, entonces. Pero nunca se dijo, uno, qué características tenían que tener las ternas, ¿no? Sí. Esa es una. Y dos, pues se le da toda la carta blanca abierta, ¿no? Al presidente para designar en Ujú. la tercera ocasión. Entonces ahora resulta que algo que estaba en contra de la oposición, pues cuando la oposición, donde Morena como Ahora parte, ¿no? gobierno. Sí. Ahora gobierno aprovecha el asunto de que puede designar. Probablemente no era, no sé, yo escuché al presidente decir que la reunión las dos y que Así platicó es. con las dos, y que el alcalde dijo, no, pues no, que ella vaya, ¿no? Este, y bueno, pues ya le tocó a Batres, ¿no? Ahora ver el papel que juega, porque me parece que es importante entender que una vez siendo magistrada y magistrado, una cosa es tu perfil político, Ujú. que siempre va a estar más o menos, que va a impregnar tus decisiones en la corte, pero qué tan partidista eres o no. Eso me parece que debe ser importante. También uno Claro. supone que Morena va a estar 25 años en el poder y entonces esta gente que puede imponer en la Suprema Corte podría darle muchos beneficios. La verdad es que yo no creo que Morena esté 25 años más en el poder y por lo tanto esto no funcione de esta, Ujú. de esta manera. Lo que sí es que hay una noción general, tanto de López Obrador como, digamos, de los fundadores de Morena, de que todas las estructuras públicas políticas tendrían que funcionar alrededor de la justicia social. Ujú. Y entonces lo que quieren hacer es mover a la corte, a tener una corte de justicia social, ¿no? En vez de una corte que simple y sencillamente a rajatabla Sí. aplique la norma, ¿no? Que eso es lo que creo que podemos ver. ¿Está bien o está mal? No, yo creo que no lo podemos saber hasta que la veamos trabajar, Ujú. ¿no? El otro problemón que está es el de la Suprema, el de la Corte Federal Electoral, Así el que es tribunal, sí. hay nuevo golpe de Estado, Sí. ¿no? Tendremos al parecer, nueva presidenta de la Corte a partir del 1 de enero. Y como son un Ujú. grupo de rijosos, todas y todos, pues no se ve bien. Yo creo que eh, a mí no, ahorita no me viene a la mente ninguna decisión de esa corte que me parezca que estaba fuera de lugar en los últimos años. No, no, no me parece que Estoy de haya tal acuerdo. cosa. Sí. Lo que sí es que cuando llegan a esos acuerdos, los llegan de manera muy rijosa entre ellos. Y me parece que eso no va a terminar. Lo que quiero Sí. decir es, la legalidad y legitimidad de las próximas elecciones no es, yo estoy de acuerdo con los propios jueces, no está en entredicho, ¿no? Las maneras en que van a llegar ahí a los acuerdos, eso es donde Sí. porque todo mundo se avienta, tienen personalidades, Ujú. algunas muy, muy fuertes, ¿no? Y formas de enfrentarse al otro poco amables, poco diplomáticas, digamos. Entonces, vamos a ver una corte rijosa, pero que me parece que sigue garantizando la legalidad del proceso. Sí, estamos viendo, bueno, el momento que comentas ahorita justamente, Amando, no sé tú qué opinas, pero creo que estamos viendo una, una suerte de radicalización, no solo en los partidos políticos, sino sí está llegando eso de manera cada vez más clara, más evidente, a los organismos gubernamentales, a las instituciones, ¿no?
vamos, ya no es únicamente los dimes y diretes entre los partidos, entre las alianzas, ¿no? Porque además, eh, al ser gobierno justamente Morena, ¿no? Y la manera en términos de números que hace gobierno genera, evidentemente, lo platicamos ya hace tiempo, una oposición que tenga que sumar, aunque entre ellos tengan pocas coincidencias. Ujú. La principal coincidencia es derrotar a Morena o enfrentar a Morena o tratar de quitarle a Morena poder o en fin, ¿no? Gobernaturas, legisladores, en fin. Entonces, no se queda ahí, sino que sí va trascendiendo a cada vez más ámbitos de lo gubernamental, ¿no? Y me parece que ahí quienes de alguna manera, o bueno, no de alguna manera, quienes salimos perdiendo es pues la ciudadanía, ¿no? En realidad, Sí. el país, en fin, pierden porque hay polarización, se ve obligado de alguna manera, en este caso como Morena, la 4T y cosas que quiere cambiar, se ven obligados de alguna forma a echar la planadora porque no hay acuerdos posibles, ¿no? Pero del otro lado sería muy similar. Entonces, esa radicalización en las fuerzas políticas, los partidos políticos, al llegar justamente a los niveles de gobierno, genera muchos problemas. Parálisis por un lado, o bien como el nombramiento del presidente, ¿no? Em, Formas, entre comillas, extremas, ¿no? O extraordinarias para poder ir avanzando. Entonces, eso va a ir radicalizando cada vez más, no solo a las fuerzas, obviamente a los organismos de gobierno, sino también de alguna manera a la sociedad. Siempre es la sociedad que se radicalice junto con ellos será eh, la- probablemente en menor número. Tal vez el grueso esté entre dos fuegos, ¿no? Ujú. A menos que esos temas de enfrentamiento o esas, eh, digamos, cosmovisiones que tienen las fuerzas de izquierda o de derecha, si es que se van aglutinando verdaderamente así, unas más liberales, unas más conservadoras, si van tomando temas delicados de la agenda pública, entonces sí habrá un encono mucho mayor, ¿no? Con más sustancia, a eso me refiero, ¿no? Ujú. No ese enfrentamiento o ese encono que vemos en redes sociales, que muchas veces es terriblemente estúpido y vacío, ¿no? Irracional, sino cosas mucho más profundas que de alguna manera me remiten a lo que está pasando en el Cono Sur, Claro. ¿no? Nada Me más, remiten, pero yo quería sí, sí, aclarar nomás una cosa, porque yo estoy de acuerdo contigo, más hacia la Suprema Corte de la Nación. En la electoral me parece, a mí me preocupan sí, otras cosas, sí, ¿no? sí, Me preocupan otras cosas porque estos dos golpes de Estado, ¿cómo consigues que alguien, que un magistrado, un juez de la Corte Electoral o, o el presidente de la Corte Electoral diga, ah, pues sí, entonces también me bajo? abajo. ¿Cómo Ujú. lo consigues? Yo me supongo que en estos casos no es un asunto político, es un asunto de trapitos sucios. Es decir, mira, Ok, esto ha estado mal, esto está otro mal. También hubo las acusaciones desde la Cámara de Diputados, sí, ¿eh? De abuso sexual y que violación, no sé qué. O sea, nadie dijo nada, pero como que hay mucha ropa sucia ahí en la corte. Y entonces, porque cómo bajas a a decir, porque bien podría decir, no, pues yo no me muevo, ¿no? Pero ¿qué tantas armas tienes que tener para sí, decir, bueno, está bien, me bajo, ¿no? Que te van a paralizar la corte. Bueno, pues no es tu responsabilidad, que se responsabilicen ellos de paralizar la corte. Pero no es así. Yo creo que lo que me preocupa es ok, que hay trapitos muy sucios con el interior de sí, la corte y eso ha posibilitado los golpes digamos, llamados golpes de Estado al interior ujú, de la corte electoral. Em, y eso me preocupa porque no tiene que ver necesariamente con la radicalización política al exterior, sino con una radicalización y corrupción al interior ahora, no corrupción en el sentido no de que vayas
digamos, a trabajar a favor de de una alianza electoral sobre otra, o lo que sea, no, no de ese tipo, sino de otro tipo. Componendas, dinero, contrato de familiares, ¿no? Tal vez, no hay muchas cosas que uno Sí. podría especular. Y el problema es eso, que quedamos en la especulación. Ujú. Ahora va a haber una nueva, entonces vamos a ver quién acaba limpiando la casa. Pero lo que me suena a mí en los últimos años Ok. es que la Corte Electoral Federal es una corte muy llena de trapos sucios, ¿no? Pues sí, Bueno, sí. sí, Y sí. entonces sí, pasamos si quieres a lo que está Lo que pasando pasa, sí, en el cono sur, sí, pues hay como dos temas, digamos, que están siendo tendencia, ujú, ¿no? Estos días. Por un lado, ya no sé cuál de los dos empezar, pero bueno, por un lado está, pues que ya lleva como 2 semanas más o menos, Javier el Milei, gobierno de Milei, sí. Javier Milei, ¿no? Ujú, Ya en Argentina. Y sí, bueno, de entrada, los ajustes económicos ya se vio que no, que iba en serio, ¿no? Que no era ujú, broma, que ujú, unos ajustes. Está eliminando, digamos, algunos subsidios que van a pegar o están pegando de manera importante en la cotidianidad, como el transporte, ¿no? ujú, Una inflación evidente muy importante, que ya no, o sea, que ya no sabes, como estuve viendo algunos noticiarios, que ya no sabes al día cómo va a estar, o sea, cómo se ha movido, ¿no? sí, claro, sí, sí. Los recortes, por ejemplo, en los ministerios, fue realmente impresionante. Cerró alrededor de 10 ministerios, ¿no? Ujú, ujú, Pasando algunas de las funciones de estos a otros que se van a mantener, evidentemente. Todo esto como parte, sí, de ir haciendo el Estado más pequeño, que no gaste tanto, sanear un poco las finanzas, pero sí se ve bastante agresivo, porque además, evidentemente, algunas de los ministerios que cierra son también desde un punto de vista ideológico, no ujú, únicamente en términos económicos, sino ujú, ideológicos. O ujú, sea, realmente un gobierno, bueno, por supuesto, un gobierno de derecha, eh, probablemente extrema, ¿no? ujú, Y sí es de llamar la atención y, ¿por qué no? Sí me parece preocupante. Por ejemplo, esta cuestión que yo creo que en México mucha gente, francamente, creo que vería con muy buenos ojos, cosa que me preocupa, la cuestión de ujú, las marchas, ujú, ¿no? De las manifestaciones en las calles. Ya dijeron, sí se puede manifestar, pero no pueden obstruir el libre tránsito, ujú, ¿no? O sea, muchas condiciones a las expresiones de descontento en las calles. claro. Eso es muy delicado, ¿no? Sin duda, mucha gente aquí nos diría, ay, no, sí que bueno, que marchen, pero que no estorben. Pues es que tampoco tiene mucho sentido. Digo, la idea de las manifestaciones, en realidad, es incomodar, Ujú, es generar caos, así con muchas cosas, ¿no? ¿Es buena onda? Pues no, no es buena onda, pero por lo regular son obligados a ese tipo de expresiones, así como otras cosas. Eh, Comprendiendo cosas que también, yo creo que yo en personal sí estoy de acuerdo, aunque entiendo dónde vienen, esta cuestión de los sindicatos, por ejemplo, ya no pueden obligar, ujú, ¿no? A los a los miembros, a los miembros. Ujú, militantes, a que participen de esas marchas, ujú, ¿sí? Porque antes sí había como una suerte de, pues, como en México, ¿no? Un llamamiento, un llamado para ir y manifestarse y bueno, y casi de pasar lista, sí, sí. ¿no? Y eso lo ha hecho el gobierno, no solo el actual, los gobiernos de México lo han hecho, ¿no? Para ir también a aclamar al presidente, por ejemplo, Ujú, y también, pues, sindicatos, en fin, ¿no? Entonces, sí, y se espera para hoy 19, mañana, justamente miércoles 20, o bueno, el 20 de diciembre, una manifestación multitudinaria en Argentina, en Buenos Aires, justamente como respuesta a muchas de estas medidas de Milei. ¿Tú cómo ves estos primeros días del gobierno de Javier Milei, Armando?
Pues como dices, haciendo lo que había dicho, más o menos, este, me llamó la atención la depreciación que hace de la moneda, porque en realidad lo que dice es, y tiene sentido, tratar de igualar. Es decir, en Argentina había demasiados tipos de cambio, Sí. ¿no? El del Estado era el más barato y después tenías un montón que te daban más pesos por cada dólar. Entonces lo que dijo es, vamos a igualarlo al que más da, y entonces tiró el peso al tipo de cambio más alto que había por dólar, ¿no? Em, no sé si va a funcionar, pero la intención es un poco recoger el mercado, ¿no? Ujú, Negro de divisas, ¿no? Me parece que esa es una. El problema es que no tienen dólares. El problema es que tienen muchos pesos y que ya no quieren imprimir pesos, evidentemente, pero tampoco tiene a dónde hacerse. Argentina no tiene acreedores, no tiene quien le preste. ujú, No, no, no. Y debe mucho y no tiene quien más le preste que no sea muy caro. Entonces, esto va a ser un problema grave porque adelgazar al Estado es una cosa sencilla. Es decir, sí, decidirlo y darle un plumazo es fácil. Dejar de atender las necesidades básicas de algunos de tus ciudadanos, me parece que esto va a generar un encono importante. Ahora, por otro lado, viene una tormenta, sí. vientos huracanados, ¿no? Destrucción importante, creo que fallecen 15 personas, por lo menos en el último reporte que yo revisé. Y Milei va a la zona y la gente le pide ayuda y él dice, sí, los vamos a ayudar. Y cuando se sienta en la mesa dice, sí, los vamos a ayudar, pero con poquito, porque no hay Sí. dinero, o sea, con poquito dinero. Yo creo que ustedes pueden trabajar mucho y hacerlo sin mucho dinero, casi les dice, porque no hay de dónde. Y no voy a pedir, y no, o sea, sí me parece que el problema, no solamente en Argentina o en América Latina, en buena parte del mundo, tiene que ver cuando el gobierno en turno decide como simplemente soltar la pelota y decir, pues yo ya no Sí, me encargo, ujú, ¿no? Así, un poco ¿y yo por qué? ¿No? ¿Y yo por qué tengo que atender a los pobres, a los que tienen hambre? ¿No? O sea, que trabajen porque son flojos y por eso claro. están en esas condiciones. Y me parece que así está funcionando el gobierno de Milei de entrada. Yo no sé si se va a tener que recular muy pronto, porque o va a tener que meter masivamente a la gente a la cárcel porque se van a empezar Sí, a lanzar a las así calles. es. eh, am, a ver qué sucede. Yo no veo como buenos augurios Así es. para la Argentina en el futuro Sí, lo de próximo. mañana va a ser interesante. O sea, lo del miércoles 20, las movilizaciones va a ser interesante cómo reacciona el gobierno. Bullrich creo que es la de seguridad. Entonces, sí, vamos a ver qué pasa. Tan interesante. Si no, no se ve bien. em, Mm, Porque los costos en la vida cotidiana van a ser muy altos, ¿no? ujú. Creo que se va a deteriorar la vida de los Aún argentinos, más. exactamente aún más, en efecto, ¿no? Y ahí es donde justamente la gente va a salir a la calle. O sea, Ujú, cuando empiece a llegar cada vez más el agua al cuello, ahí la gente va a salir a la calle. Porque todos esos despidos por el cierre, primero de los ministerios, y luego por la propia crisis que va incrementando, va a haber muchos despidos, va a haber un gran desempleo, ujú, altísimo, más de lo que ya hay. Y eso se va a resultar, eso se va a transformar en descontento social y eso en expresiones justamente, ¿no? En las calles y entonces a ver cómo responde el gobierno. Sí, sí es preocupante y lo vamos a ver creo que pronto, ya, además, yo ¿no? creo que sí. Pronto. Sí, Mañana es el primer botón de muestra, me parece. sí, así será. Y Y por otro lado, mando Chile, así ¿no? es. Así es, que la, la población en Chile fue a las urnas a votar para pa- aprobar un segundo intento de reforma de la Constitución y no pasó. Más o menos son Ujú, 45, 50, 55 en contra, ¿no?
vuelve a fallar la aprobación de la nueva constitución chilena, ¿no? Es muy interesante, es un país que sí requiere o sea, estudiarlo con lujo de detalle en su radicalismo, pero también, o sea, porque es ultraconservador en algunas cosas, Ujú, muy liberal en otras, em, ha vivido radicalizado por mucho tiempo, ujú, pero además partido en dos, ¿no? ujú. Y eso lo muestra esto que está sucediendo, ¿no? Así es. Con una enorme inconsistencia. Uno dice, bueno, ¿qué país puede vivir en 2020 con una constitución escrita por el señor Militares. Pinochet? Pues sí, Chile, ¿no? ¿Y qué país no se puede poner de acuerdo en cambiarla? Pues sí, Chile, ¿no? Sí, Pues sí, ¿no? O sea, también demuestra una gran incapacidad política, ¿no? Que es muy interesante. Yo creo que hay diferentes versiones. A mí me parece un poco interesante, pero también patético, el que le haya permitido a un pueblo deshacerse de la dictadura es comerciales comercial. propagandísticos. Es decir, ¿no? O sea, la gran propaganda del no a Sí, mantener la dictadura es lo que termina la lectura, no una sensación de ya hay que deshacernos del señor, sino que la propaganda funcionó, ¿no? Y aplauden, no, está muy mal, no hay un elemento político de entender que está mal el sistema político que se armó, la herencia económica y demás. Y creo que eso se refleja en esto, ¿no? Cuando Chile entrega a los más liberales y, digamos, y con un corte muy pluralista, la confección de la nueva constitución, así entonces es. salen y dicen, no, está muy Sí, radical hacia la izquierda, ¿no? Ah, bueno, pues votemos otra vez. Ah, bueno, sí, ahora ya ganó la derecha. Bueno, a ver que ellos hagan. No, la mayoría le da el apoyo a la derecha. sí. La derecha hace la propuesta y la mayoría dice, uy, no, No, sí, no, no, está muy fea esto también, ¿no? Te queremos. Bueno, ¿y cuándo ha habido punto y medio? así es. ¿Cuándo van a lograr su Así es. concertación, ¿no? Tu concertación, perdón, Sí, constitucional. Entonces, yo creo que ahí van a estar empantanados y no es culpa individual de los grupos, sino es una historia muy larga de que hoy todavía sigue habiendo pinochetistas en Chile, sí, ¿no? Es increíble. Y que no sean poquitos. Digo, si hubiera pues, pinochetistas si fueran el 15%, pues digo, no importa, pero que sean tantos conservadores, me parece que es un problema grave. Y es un país que no tiene rumbo. Y que me parece que eso más bien para mí significa, pero también tiene que ver con mi propio corte más liberal, que tiene que ver con un país tan plural, ¿no? Que lo que habría que buscar es una constitución mucho más plural, menos de derecha. Pero eso tiene que convencer a suficiente gente claro. para que voten a favor, ¿no? ¿Cómo ves? Sí, de hecho este año se cumplieron 50 años del golpe militar, ¿no? Ujú, Este, para, para poner, pues, para asesinar, o bueno, lo que haya pasado con Salvador Allende. ajá, Yo la verdad es que creí que un poco con ese impulso, ¿no? Tendría mayor éxito la izquierda. No fue así. Entonces viene la segunda tanda, lo que ya comentaste, ¿no? A la derecha. ujú, Donde además, no solo la derecha, es que es otra vez, no solo es la derecha, sino buena parte de esa representación de derecha era del Partido Republicano, ¿no? Que es una derecha mucho más dura, ujú, representada por el ex candidato Cast. Y justamente en esa propuesta de constitución había cuestiones muy desde esa perspectiva, ¿no? Minando derechos que ya se habían logrado, como la cuestión del aborto, la píldora del día después, en fin, ¿no? claro. Entonces, claro, hace falta algo más moderado, digamos, de ambos lados para hacer algo que se entiende, y creo que ahí coinciden todos, la necesidad de una nueva constitución. Entonces, bueno, lo que va a pasar ahora es, pues se va a seguir enmendando, ¿no? La constitución, ¿sí? Que viene justamente de la época de don Augusto Pinochet, del buen Pinocho. A Eh, menos que propongan
que se vuelva a ser un constituyente. Sí, pero bueno, por lo pronto ya el gobierno de Boric dijo, No, ya, no, ya, mi gobierno ya no, sí, no, ¿no? ya, Ya. ya me doy. O sea, hay otras cosas. Sí. También algo que impactó en este caso, en la votación que ganó el no por 55% contra 44% más o menos, Ujú, es que la gente decía, es que ya hay otros temas relevantes. O sea, los temas importantes ahorita son la seguridad, por ejemplo, es el narcotráfico, ¿no? O sea que no es solo México, hay otros países, ujú, ¿no? ujú, Esos son los temas. Y estos cuates andan con que el aborto, ¿no? Entonces, sí, también es una cuestión de ser sensibles a lo que realmente le preocupa a la ciudadanía, los problemas cotidianos. No establecer una agenda política cargada de valores desde tu visión, en este caso la derecha. Entonces, hay que ser mucho más sensibles, evidentemente, a lo que está afectando el día a día, ¿no? ujú, En ujú, el país. Eh, por otra parte, yo, bueno, obviamente, en cuanto salió lo del no, por segunda ocasión, pues también me acordé de esta cuestión que decía Carlos Smith hace 100 años. Decía, a ver, el liberalismo supone llegar a la mejor decisión, ¿no? A la mejor ley o lo que sea, derivado del debate político en el Parlamento. Si la racionalidad nos va a llevar a la mejor decisión. Eso no es cierto, son mentiras. ujú, Porque no puede haber acuerdo entre visiones distintas del mundo. No puede haber acuerdo. Porque entiendes que el mundo, el gobierno debe actuar de esta manera frente a esta otra. No hay acuerdo. ujú, O sea, cómo se toman decisiones en el Parlamento, señor Smith. Pues por mayoría de votos. Él decía, eso son matemáticas. Eso tiene nada que ver con racionalidad. Son matemáticas. Y como dirían los clásicos, el que tiene más saliva traga más pinole, ujú, ¿no? ujú. Ese último es mío, no es de Smith. Y creo que pues sigue siendo eso. O sea, o hay una voluntad para dejar de lado valores, principios o lo que sea para llegar a un acuerdo en común y conocerse adelante, o van a seguir siendo de mayorías, ¿no? Como ha sido, ¿no? A fin de cuentas, imponer una visión, una agenda política, pues porque así es, ¿no? Y si no te dejas de enfrente, pues plan C, Pero sí, plan C. ¿no? Así es, así es. Entonces, a eso, entre comillas, a eso se ven orillados, porque ellos mismos, esas mismas fuerzas políticas, generan precisamente esa situación, ¿no? Ujú, Y claro, con el encono cada vez mayor que se da en la sociedad, ya sea en Chile, en Argentina o México, va a tener cada vez más sentido eso, identificarse. Y comienzas a ver como enemigos a los otros, ¿no? No solo como un rival, un adversario, un rival, alguien que piensa diferente, tu amigo que es panista, tu amiga que es priista, tu amigo que es morenista, etcétera, ¿no? ujú, Sino como tan locos, ujú. ¿no? Y entonces hay que acabar con ellos o ser claramente superiores para... Y entonces entras en un círculo vicioso del cual no sé si se pueda salir, o es muy complicado hacerlo, pues. Pero que es lo que cada vez más veo yo, no solo en México, en Argentina, en Chile, yo lo veo cada vez más en muchos lugares, ¿no? Claro. Que también se alimenta por el hartazgo hacia la clase política, ¿no? Ujú, Y en ese sentido tiene más lógica votar por políticos o políticas que no son de la clase tradicional. Una vez más, aquí ya lo dijimos, pues Milei, ¿no? Como un claro. ejemplo de muchos que ha habido Ujú, y seguirá habiendo, ¿no? Y bueno, yo creo que eso mismo alimenta la posibilidad de que Trump, por poner más un ejemplo, pueda volver a la Casa Blanca el próximo año. pues sí, Bueno, las elecciones el próximo año. claro, claro. Pues sí. Y pues ya con desde estas gélidas mañanas de todavía de otoño, ni siquiera hemos llegado al invierno, Todavía ¿no? no, ¿verdad? Todavía no. Pues terminemos, ¿no? Nos pedimos esperando no caer en crisis políticas y económicas como los vecinos. Así es, nos despedimos, pues que estén muy bien, gracias por vernos, por escucharnos, esperamos que tengan unas muy felices fiestas decembrinas. De repente échenle ojo a las noticias, no se despeguen tanto.
pues como para saber qué es lo que está pasando en México y el mundo, pero pues pásenla muy bien. Felices fiestas, feliz Navidad, feliz fin de año y pues un muy buen 2024, ¿no, Armando? Así es, y nos vemos el próximo año. Que estén bien. Hasta luego.